Hola, ¿qué tal? Bueno, sigamos transformando. En el video anterior hablamos de algunas transformaciones asociadas al nivel medio que eran los factores epidemiológicos. Ahora nos vamos a referir a algunos factores de riesgo. Es bastante interesante cuando uno observa determinados factores de riesgo, a qué grupos de enfermedades están asociadas, y es lo siguiente, la observación es bastante interesante. Las 6 patologías más frecuentes dentro de las enfermedades crónicas, que son la enfermedad coronaria, el accidente cerebrovascular, la diabetes tipo 2, la EPOC, los cánceres, tomados en su totalidad, y la insuficiencia renal crónica, comparten 4 factores de riesgo: tabaquismo, sedentarismo, alimentación inadecuada y consumo excesivo de alcohol. De acá no quiero saltarme conceptos, pero retengan este tema. Las 6 más importantes, que representan aproximadamente las patologías que generan el 50% de las enfermedades crónicas, o sea, del 50% de los pacientes que tienen enfermedades crónicas tienen alguno de estas enfermedades, comparten 4 factores de riesgo: tabaquismo, sedentarismo, dieta inadecuada y consumo excesivo de alcohol. Recordemos estos 4 factores de riesgo porque los vamos a retomar más adelante. Ahora vamos a hablar algunas cosas sobre estos factores de riesgo. Empecemos por el tabaquismo. El tabaquismo es quizá el factor de riesgo más importante en términos de enfermedad y muerte evitable. En las encuestas nacionales de factores de riesgo, que se hicieron 4 hasta el momento en el país, 2005, 2009, 2013 y 2018, en cuanto a tabaquismo mostró en el 2005, en la primera de las encuestas, 30% en números redondos de la población fumaba. Fumaba, quiero decir, no es que fumaba 2 cigarrillos por día, fumaba creo que más de un paquete de cigarrillos por día. O sea, más de 20 cigarrillos por día. Y esa tasa de tabaquismo se bajó en la última encuesta, era del alrededor del 20%. Un poquito más, pero 20%. Quiere decir que desde 2005 a 2019 bajó paulatinamente la tasa, la prevalencia, mejor dicho, de tabaquismo. Ahora bien, ¿esto es un dato auspicioso? Sí, es un dato auspicioso. ¿Alcanza? No. ¿Por qué no alcanza? Primero, porque la situación actual, la última que nos revela la encuesta de factores de riesgo del 2019, es que 1 de cada 5 argentinos fuma. Esto ya es un tema. El otro tema es que es más difícil de medir, es lo que se llama el fumador pasivo. ¿A cuánta gente alcanza el humo del cigarrillo de esos fumadores? Y un fenómeno que ha acontecido en los últimos tiempos, que es el cigarrillo electrónico. Bueno, el cigarrillo electrónico no es inocuo. Al contrario, es bastante dañino para los pulmones. No tengo conocimiento que se haya hecho, y dificulto que se haga, un estudio cabeza a cabeza, es decir, comparando el, el, el hábito de fumar con el cigarrillo electrónico, pero produce daño a los pulmones. Y tiene un agravante, que es como hay infinidad de aromas que les ponen como para que, si bien no tienen la nicotina que tiene el cigarrillo de tabaco, pero sí tienen otras sustancias que llevan al usuario a ser, digamos,
En el punto de vista práctico, un adicto, no es adicto en el sentido estricto del término, pero desde el punto de vista práctico, uno como médico lo tiene que ver como un adicto al cigarrillo electrónico, porque cuando no fuma con sabor a chocolate, fuma con sabor a menta granizada, bueno, digamos, está hecho para que se consuma. Obviamente uno no es un desconocedor de estas herramientas de marketing, pero digamos, el cigarrillo electrónico daña, no es inocuo. Siguiendo con los factores de riesgo, el sedentarismo. En la última encuesta de factores de riesgo, el 44% de la población argentina es sedentaria. Sedentaria significa que no hace actividad física o bien hace una baja cantidad de actividad física definido según los criterios que se utilizaron para hacer la encuesta nacional de factores de riesgo. Esto es un porcentaje elevado, siendo que el sedentarismo favorece el escaso uso del aparato locomotor, lo cual en el caso de articulaciones, huesos, músculos es bastante dañino. Y por otro lado, esto también favorece el incremento del peso. Y el exceso de peso sabemos que es un factor de riesgo para otras patologías crónicas. En cuanto a la alimentación inadecuada, bueno, ahí los problemas son de varios tipos. Por un lado, hay un consumo importante de comidas ultraprocesadas, de alimentos y bebidas con azúcar. Las bebidas y los alimentos con azúcar tienen un alto riesgo en los niños, primero porque son apetecibles para los chicos, tienen un bajo poder de saciedad, aumentan rápidamente la glucosa en sangre y de hecho está que en los últimos años se ha visto que los niños y los adolescentes han incrementado la tasa de obesidad, no solo en Argentina, sino también en toda la región de Latinoamérica. Esto también se condice con el hecho que haya un debut más temprano de la diabetes tipo 2. Entonces no es lo mismo convivir 50 años con una diabetes tipo 2 que 30 años. Es completamente diferente el pronóstico. Por otro lado también, solamente un 6,5-7% de la población argentina cumple con las 5 raciones diarias de frutas y verduras que son las recomendadas para la OMS para una alimentación saludable. Y el consumo promedio de sal que tenemos los argentinos es de 11 gramos por día, cuando la OMS recomienda no más de 5 gramos por día. Y el consumo de sal en la dieta viene de la mano del contenido de sal que tienen los alimentos. Digamos, los embutidos tienen más sal que las frutas y las verduras. Los alimentos ultraprocesados tienen más sal porque la mayor parte de los conservantes son sales de sodio y lo que joroba la sal es el sodio de la sal. Y además porque se le coloca a las comidas sal en la cocción y después cuando se la tiene servida en el plato, un porcentaje más alto del deseable, le coloca sal a la comida. Con lo cual nuestro consumo de sal es alto. Sin embargo, cuando en la última encuesta nacional de factores de riesgo se preguntó por cuán saludable era la dieta que se hacía, el 70% de la población respondió que consideraban, por percepción simplemente, que su dieta era muy o bastante saludable. Si ese dato lo contrastamos con los datos objetivos que les acabo de comentar, la percepción está bastante lejos de la realidad, pero en función de la percepción de una dieta saludable, si está bien, ¿por qué la cambiaría?
Entonces, esto también requiere transformación, requiere modificar el chip de la alimentación. Y finalmente, en cuanto al consumo excesivo de alcohol, las encuestas nacionales de factores de riesgo han evaluado esto bajo dos situaciones diferentes, que es el consumo de alcohol regular de riesgo y el otro es el consumo excesivo episódico de riesgo. El consumo regular excesivo se da en el caso en que se consuma más de un trago por día en la mujer o más de 2 tragos por día en el varón. Y el consumo episódico excesivo de riesgo es haber consumido más de 5 tragos en el mismo día en los últimos 30 días. El consumo excesivo de riesgo se mantiene más o menos estable y es del orden del 8 al 10% de la población. Cabe mencionar que Argentina y Uruguay estamos a la cabeza del consumo de alcohol en Latinoamérica. En cuanto al consumo de alcohol episódico excesivo, este ha aumentado sustancialmente en los últimos años, particularmente entre los jóvenes, las previas y otros fenómenos que ocurren, y que no solamente tienen consecuencias en el corto plazo, sino que tienen consecuencias en el mediano o largo plazo. Con lo cual, de alguna manera diríamos que así como los niños y los adolescentes consumen bebidas y productos azucarados que los ponen en un mayor riesgo de exceso de peso y de diabetes, el consumo excesivo de alcohol en los jóvenes también los expone a riesgos no solo a tener accidentes, por ejemplo, en agudo, sino que también mayores riesgos de salud en el mediano o largo plazo. Es decir, que con esto hemos recorrido los 4 grandes factores de riesgo que están asociados a aquellas patologías que están involucradas en el 50% aproximadamente de los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica. Y los datos que vimos de factores de riesgo, francamente, no son nada alentadores. Con lo cual, tenemos una razón más para generar una transformación en el abordaje de los pacientes con enfermedades crónicas. Los espero en el próximo video con más datos y probablemente se vayan a seguir sorprendiendo. Chao, hasta la próxima transformación.